Estamos de vuelta con todos ustedes a través de Canal I y este es su programa Emprendedores. Bueno, y en esta oportunidad contamos con la grata presencia de el licenciado Abel Calvo. Él es licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Central de Venezuela, Caracas, y él es director ejecutivo de Front Consulting International actualmente. Vamos a hablar un poquito de tu background, expresidente de la Cámara de Franquicias desde el año 2004 hasta el 2018, representante de Front Consulting International aquí en Venezuela. Esto tiene que ver con la red de franquicias, enfocada en brindar un servicio de calidad, de eficiencia y de excelencia. Yo creo que sin más preámbulo vamos a hablar un poco de los emprendimientos exitosos y que se convierten en franquicias. Comencemos por allí. ¿Qué es una franquicia? Muchísimas gracias, Mitzi, por esta invitación. Además es un gusto estar en este espacio tan bonito y hablando de este tema que nos apasiona. Sobre todo, Mitzi, porque franquicia, fíjate que es un segundo paso al emprendimiento. Resumido en muy pocas palabras y sin tanto detalle técnico, no es otra cosa que un emprendimiento que tuvo éxito y que luego con una serie de herramientas y técnicas se pone a la orden de terceros para que puedan replicar ese emprendimiento. Por eso es que vemos entonces cómo el modelo de franquicia sirve para expandir grandes cadenas de hamburguesas, grandes cadenas de tintorería, de servicios, y hoy en día cada vez más de cosas que no nos imaginamos que podían ser franquiciables se están franquiciando, y en economías como las nuestras también estamos viendo cómo hay una tendencia hacia las franquicias de menor inversión, franquicias artesanales, micro franquicias. Franquicia, fíjate que es un segundo paso al emprendimiento. Resumido en muy pocas palabras y sin tanto detalle técnico, no es otra cosa que un emprendimiento que tuvo éxito y que luego con una serie de herramientas y técnicas se pone a la orden de terceros para que puedan replicar ese emprendimiento. Por eso es que vemos entonces cómo el modelo de franquicia sirve para expandir grandes cadenas de hamburguesas, grandes cadenas de tintorería, de servicios, y hoy en día cada vez más de cosas que no nos imaginamos que podían ser franquiciables se están franquiciando, y en economías como las nuestras también estamos viendo cómo hay una tendencia hacia las franquicias de menor inversión, franquicias artesanales, micro franquicias, que también es importante para poder justamente superar las dificultades económicas que atravesamos no solo en Venezuela, sino en el mundo. Sí, es muy cierto. Y estábamos hablando un poco acerca, tras cámara, de todo este tema, ¿no? De que nos hemos vuelto así como que todo es situación país, es que no podemos hacerlo aquí, y resulta que Venezuela es pionera y es bandera en todo lo que tenga que ver con franquicias. De hecho, se dice que hay muchos emprendedores en Venezuela, fuera de nuestras fronteras, y se están realizando este tipo de franquicias. Háblanos un poco de esos negocios exitosos. Sí, fíjate que hasta hace algunos años Venezuela ocupaba el tercer lugar en desarrollo de franquicias en toda Latinoamérica. Por supuesto, en los últimos 3-4 años nos ha afectado mucho la crisis. Sin embargo, sigue habiendo franquicias venezolanas exitosas. Y un dato muy importante que no siempre se maneja: las franquicias internacionales que operan en Venezuela llegan al país gracias a la inversión de empresarios venezolanos, emprendedores venezolanos, que hacen un trabajo tan bueno que muchas de las grandes marcas que conocemos, los socios venezolanos tienen responsabilidades gerenciales a escala regional. Es muy común que pase. Y es por esa versatilidad que desarrolla el emprendedor y el empresario venezolano, porque justamente cuando tienes circunstancias difíciles, el venezolano, una de las cosas que lo caracteriza es esa creatividad para resolver problemas. Hoy en día en Venezuela, por supuesto, hay que hacer un refrescamiento de la estadística, pero puede haber cerca de unas 500 empresas franquiciantes que se multiplican en alrededor de 12.000 puntos de venta y que pueden estar generando en este momento unos 90.000 empleos directos y cerca de unos 200.000 indirectos. O sea, fíjate cómo la capacidad de multiplicación, que es una de las cosas importantes que tiene el modelo de franquicias, que si tienes una idea exitosa y tiene un tiempo ya que ha permitido probar ese formato, puede crecer de manera acelerada y, como te digo, sobre todo generando empleo y generando empleo para los trabajadores de las franquicias y autoempleo para ese franquiciado que es quien compra la franquicia. ¿Qué mensaje le das tú a los que estamos aquí en el país, a esos que son empresarios y que siguen apostando? Porque hay muchos empresarios que están apostando en nuestro país, pero que también han surcado otros territorios, están allí muy exitosos, y de hecho es como estamos viendo a través de los medios, cómo hay venezolanos emprendiendo en otros lugares, como la arepa, por ejemplo, que hay una franquicia muy famosa que tiene que ver con la arepa, está en todas partes del mundo y nos estamos dando a conocer. Así es. Entonces, a veces, como dice, como es el papel de la historia a través de lo que es la humanidad, que somos nosotros los que pues hacemos historia en el mundo. Y es que con las crisis es cuando los países se levantan y se desarrollan mucho más. ¿Qué tenemos que aprender?
tenemos que aprender, de que Así es. tenemos que vernos internamente qué es lo que está pasando para poder querernos más, porque no solamente es un tema de país, es un tema también de familia, es un tema de nosotros, de querer aportar, de querer trabajar, de querer crear, porque eso es el emprendedor, o sea, voy a soñar, pero lo voy a materializar, ¿qué tiempo me doy para materializarlo? Quiero ayudar a mi compañero, a mi familiar, a mi vecino. Yo creo que ese es el objetivo. Y no de pronto dedicarse a otras cosas que nos estamos como caracterizando a que entre los mismos no nos conocemos o no nos encontramos o no nos apoyamos. Yo creo que esto de franquicia es fabuloso. Sí, fíjate que muy acertadamente tú mencionas el tema familia. Mitzi, es que el crecimiento de las franquicias, incluso de las que son hoy en día muy grandes a escala mundial, comienzan siempre es con su entorno familiar y social cercano. Porque es tu familia, son tus hermanos, tus primos y tus amigos Pero qué los que lindo, porque confían son en ti. valores. Así es. Valores y principios. Así es. Y fíjate que el primer valor es la confianza. La confianza. Porque cuando tú tienes una marca que es nueva, todavía no se ha expandido, pero alguien confía en ti. No la conocen. Así es. pero Pero la alguien vamos a confía en ti consolidar. porque te conoce a ti, conoce la Sí. calidad de tu trabajo. Y es así como empiezan a crecer. De hecho, las más grandes venezolanas, hay una quizás de las más grandes a escala internacional venezolana, que es de churros, y es una franquicia que comienza es un caballero, su esposa y su primo. O sea, imagínate, ese fue el entorno familiar de hoy en día una ¿Tú sabes franquicia qué de es lo escala bonito mundial. de las personas, de los empresarios venezolanos con franquicia? Es que todos son casi profesionales, o sea, puedo decir que son profesionales. Así Es es. una cosa hermosísima que hemos como migrado a eso. Soy ingeniero, soy licenciado, pero me voy a hacer el área de las comidas, emprendo. Por ejemplo, también hay una de chichas que me encanta, Ujú. que de hecho fue un ejemplo de Liesa, que habla de que ellos comenzaron de una manera muy sencilla, unos compañeros, unos amigos de trabajo, y hoy en día son una franquicia muy famosa, no Así solamente en es. Venezuela, sino Así es. fuera de nuestro territorio nacional. Entonces, yo creo que con esa confianza, con esos valores, no temerle como al tema del dinero, que siempre como que nos trancamos allí, ¿no? O sea, pero ¿cuánto aportas tú? ¿Cómo podemos comenzar? Se comienza con muy poco, pero cuando tú ves, es una estructura lo que ya tienes. Así es. Y fíjate que además ahí está la clave, que es la clave de confianza, de crecer y sobre todo de un esquema en el cual tú hablabas de la profesionalización y hace un minuto me preguntabas qué mensaje podía mandar. Yo creo que hay dos mensajes muy importantes para todo emprendedor de cualquier nivel. Uno, muy importante, hay que formarse. Es decir, emprender no es una tarea fácil, Hay que no tiene el educarse, éxito hay que garantizado. prepararse. Así es. Tú en otra oportunidad entrevistabas a alguien del área de contaduría. Ujú. Es que es muy importante el tema de las finanzas. Tú puedes estar generando dinero, pero si no lo sabes administrar, no vas a tener. Fíjense que no es lo mismo generar y ver circular dinero que tener dinero. Entonces hay que formarse sería el muy bien. capital. Así es. No, y además, ¿qué es lo que estás buscando? Porque al final Exacto. todo emprendimiento se genera para crear una renta, ¿no? Así es. Y si no hay formación, no lo vas a saber manejar. Ese es uno de los primeros mensajes. Pero el segundo mensaje que también es muy importante en las circunstancias que nos toca vivir, que nos ponen a prueba para ver de qué estamos hechos, es muy importante diferenciar entre la visión de oportunidad y el oportunismo. Fíjate que en el mundo de las franquicias, en Venezuela, nos gusta decir, hay un dicho común que dice cuando unos lloran, otros hacen pañuelos. A nosotros no nos gusta ese dicho. Nosotros decimos más bien, cuando unos lloran, los que están haciendo algo tienen que ver qué pueden hacer para que aquellos dejen de llorar. Y ese es parte del mensaje y del éxito de las franquicias, como te decía, porque no siempre tenemos la capacidad nosotros de desarrollar una empresa desde cero. Pero cuando vemos a alguien que ya tiene algo que es exitoso y que nos permite, con un capital, poder acercarnos a ese modelo, y además hoy en día cada vez más hay oportunidades de financiamiento. Así es. Y hay una cosa que estamos viendo mucho en el mundo de la consultoría de franquicias, que cada vez más el franquiciante, que es el que otorga la franquicia, Claro. se está dando cuenta que el perfil del franquiciado, que es aquel que va a comprar, no necesariamente es el que tiene el capital, sino el que tiene los valores que se parecen a los del franquiciante. Y el compromiso de que Ajá. quiero hacerlo porque voy a mejorar mi calidad Eso, de vida. y que quiere y que necesita de esa franquicia para vivir. Porque si es Así alguien es. que le sobra un dinero, él no necesita eso para vivir. Así Si es. es alguien que a lo mejor no tiene el capital, pero tiene las ganas y está demostrado que tiene valores y que está formado, a ese probablemente va a ser un buen Qué franquiciado. bien. Tú como buen periodista sabes que el tiempo en televisión es oro. Así Rápidamente vamos a hablar de este ámbito territorial en el cual tú te desenvuelves, lo que es la red de franquicias de Front Consulting International. Están en Argentina, están en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, San Salvador, por cierto, que saludamos con mucho cariño al compañero José Miguel. En España también tenemos allí a Hernán González, en México, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Venezuela. Así es. Bueno, de verdad, rápidamente vamos a hablar para hacer una invitación a lo que es el programa que se tiene próximamente en San Salvador. Sí, en Salvador, que estamos abriendo justamente las oficinas de Front Consulting en el mes de noviembre, del 14 al 18, está la Feria Internacional del Salvador, que es una feria del país, y José Manuel, con su gestión muy activa, logró que, esa que es una feria de ámbito nacional, le aprobaran la realización del primer Salón Internacional de la Franquicia dentro de ese marco, de ese evento. Así que esperamos pues contar, porque una de las cosas de las franquicias y de los emprendimientos se están globalizando, por eso nosotros somos una red global y hacia allá es hacia donde vamos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y seguro estamos de que va a tener participación Venezuela en este salón, porque de hecho hemos tenido conversaciones con el compañero José Miguel, y próximamente también lo tendremos a través de las pantallas de Canalí. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. A ti. Bueno, de esta manera nosotros pues despedimos al amigo Abel Calvo, licenciado en Comunicación Social, director ejecutivo de Front Consulting International, que estuvo con nosotros en el día de hoy. Ya regresamos.